Buenos días a todos. Yo voy a intentar encontrar una suerte de promedio a todo lo que tenía pensado desarrollar, porque tengo media hora y, por supuesto, el orden no se puede conducir si uno no conduce su propia realidad, y tengo media hora y voy a respetar ese tiempo en honor a ustedes, que en esta idea de paidocentrismo, que lo merecen seguramente. El sistema pedagógico Vanguardia Educativa responde a una fundación que, por supuesto, tomé hace muchas décadas, ya existía, cumple 70 años. La Fundación Vanguardia Educativa es una de las entidades más grandes y más antiguas laicas de toda Latinoamérica, y desarrolla un sistema pedagógico que caracteriza instituciones de todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad. La Universidad Abierta Interamericana es la universidad privada más grande de Argentina, en todo el grupo trabajan cerca de 8.000 alumnos, 8.000 docentes, hay más de 25.000 alumnos y se desenvuelven en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad, en 70 carreras, hospitales y carreras de todo tipo, desde humanísticas a humanidades aplicadas, a tecnológicas. Y es una propuesta que se desenvuelve en 27 secciones de colegios de todos los niveles y la universidad. Y se aplica en otros lugares de Latinoamérica, porque es remanido que la educación caracteriza las culturas, y cuando uno intenta desenvolver y desarrollar y concretar una cultura, la cultura latinoamericana, necesita justamente hacerlo no a través de la moneda, y lo ha hecho la Comunidad Europea. La económica ha pasado a cultural justamente porque la moneda no une la cultura. Y eso se desarrolla a través de la educación. Y hablo de reingeniería, y hablamos de reingeniería, porque a veces hablamos de reingeniería pensando que solamente es reingeniería aquello que se cambia. Hay que ver en qué sentido se cambia. Y la reingeniería supone la excelencia en el cambio. ¿Y qué es la excelencia? Porque a veces se habla de excelencia y se cree que es hacer algo distinto o intentarlo hacerlo mejor, pero lo volitivo no alcanza. La reingeniería es la aplicación de la excelencia en ese acto humano. ¿Y qué es la excelencia? El training de la crisis administrada por la creatividad en el marco de la resiliencia. La resiliencia existe cuando hay crisis y hay creatividad, si no, no es posible. Y cuando alguien cambia y tiene que hablar de excelencia, tiene que hablar de resiliencia. Así crece Cristo o cualquier Dios, así decrece el diablo. El hombre necesita caer para subir. Ese proceso es la resiliencia. Por eso hablamos de reingeniería. ¿De reingeniería de qué? Y del hogar, ¿no es cierto? Porque de la familia, porque es la esencia de formación axiológica, individual, social, creativa e informativa de un ser humano. El 95% de la caracterización de una personalidad, que es el objeto de la educación, caracterizar, porque a veces me animé en Valencia hace unos años, empezar delante del rey de España y del director de la UNESCO a hablar de la estupidez de la educación, adrede, de la información, en cuanto a que justamente esa idea enciclopédica de creer que educar es informar, es terriblemente, yo diría hasta criminal. Erickson trabajaba con esos versus que movilizaban, ¿no? Hay gente que a veces hace mucho daño sin darse cuenta, informando sobre bases que no son ni axiológicas, ni vinculares, ni creativas. Entonces le da el poder, y instala en una sociedad democrática a seres que van a ser los líderes científicos, políticos, empresarios de una sociedad democrática, y solamente están informados, lo cual es peligrosísimo, ¿eh? Y ahí viene el subdesarrollo de las personas y de las sociedades. Porque el subdesarrollo es educativo, tanto de las personas. El tema es saber qué es educación. Y si confundimos esa idea de una escuela o una universidad enciclopedista cuando tiene que ser pedagógica, porque educar es estructurar la personalidad de un ser humano con la información y no al revés. No podemos promover a un alumno por
encontrar en esta capacidad de retención, de memoria, una virtud. Es realmente desacertado y quizás para movilizarnos hasta criminal. Solamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien sale en cualquiera de las carreras, lo digo en las promociones de los actos académicos de la universidad de la cual soy rector, el 80-90% de lo que sabe un profesional cuando egresa a una universidad está fuera de servicio. Que en la época de mi abuelo o de mis padres, yo soy hijo italiano, de una mamá lombarda y un papá genovés, nací en Argentina, en la época de mi abuelo o de mis propios padres, posiblemente esa información científica donde los valores estaban en la cultura de mis padres, diría echando mano al tango, que me van a hablar de amor. Esos valores profundos que tenían nuestros ancestros, que no necesitaban ni escuela para padres ni ir a la universidad. Estaba instalada en la cultura, entonces ya el solo hecho de su hacer, porque uno dice lo que sabe, lo que piensa, lo que enseña, pero lo que instala, lo que enseña en la realidad es lo que hace y lo que es. Bla, 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 la realidad. Uno es lo que deja, como Hansel y Gretel, a través del camino de su vida. Y en esa idea, justamente, hoy por hoy, la información científica, con todos los cambios que la tecnología da, no habilita a alguien para ser libre y feliz, que es el objeto de la educación en una sociedad democrática. Porque esa información ya, si no está preparado para aprender a aprender y a emprender, ahí está el valor espiritual de la educación. Sin espíritu la educación es vacía. Podrá haber o no religión, pero el espíritu por lo menos de ser emprendedor. Porque si no es un mediocre. El que repite y aplica la ciencia es un mediocre en esta aldea global. Médico, abogado, ingeniero o educador. Una máquina supone ampliamente la superación de cualquier medalla de oro en una universidad que ha sido un excelente repetidor de las cátedras, de lo que le enseñaron. Y por eso cuando hablamos de el diseño de un profesor y todo, pero si al profesor lo promovemos porque sabe la ciencia y sabe aplicarla, pobrecito, pobre no él, paidocentrismo, no magistrocentrismo, que el profesor, que el alumno es el que tiene que saber a dónde va, porque va, eso se llama logoterapia preventiva. Que ese alumno sepa la utilidad de lo bueno de aquello que ese profesor intenta abrir en su mente e introducirlo en ese marco de la psicología evolutiva. Y como la educación está en peligro justamente todas esas instituciones. El hogar, o sea, la familia, la escuela, la sociedad y el Estado. ¿Qué se ve en el mundo como tendencia? Porque en todos lados, violencia, agresividad, falta de límite, bueno, concupiscencia, esa idea de después lo voy a tratar, lo de Peter Pan en la figura de los padres en los hogares, o de Wendy, porque sustituir es prostituir, y prostituimos a nuestros hijos porque lejos de enseñarles a hacer, lo solventamos con la situación de creer que es un acto de amor. Y amor es todo, amor es cualquier acto. Sin amor el acto humano no se justifica, pero no alcanza. El amor es necesario, pero no suficiente. Si yo quiero, no sé, que me operen del corazón, quiero a alguien que tenga amor en sí y me ame a mí. Nadie puede dar amor si no se ama, autoestima. Pero necesito también que sepa de cirugía cardiovascular. Y la respuesta es educar desde cada una de esas instituciones. En la idea de las redes, de la cual se habló mucho acá, las redes entre cada una de esas instituciones, porque de última el objeto de trabajo de ese niño que después va a ser el alumno, que después es un ciudadano y después hasta puede ser un gobernante. Es un tema que tiene que estar enraizado en todas las propuestas de un Estado que tiene la obligación indelegable de educar, pero que desde COMEP, de esta Confederación Mundial, que forma parte de la UNESCO como ONG, de acuerdo a todos los trabajos de educación comparada que ha hecho en estos 22 años en el mundo, entendemos que el hecho de que el Estado sea el responsable indelegable de la educación de una sociedad democrática no debería hacerlo per se exclusivamente.
Porque acá hemos escuchado la realidad de Finlandia, que es maravillosa. Yo estuve, lo he visto y realmente es maravilloso, tal cual los puso el profesional aquí presente. Pero bueno, son realidades que son posibles por la formación de la cultura del finlandés, que no es aplicable quizás de la misma forma en sociedades latinas, donde, bueno, el tema es distinto, no es mejor ni peor, es distinto. El diseño de las propuestas educativas tiene que ver con la etnia, con la cultura, con la historia, con un sinnúmero de variables que hay que tomar en cuenta para hacer un proyecto. Y bueno, en este posmodernismo el tema que vemos no es de información científica, ¿no? Cuando miramos un poco cómo sociedades como las latinoamericanas especialmente, que a veces tienen un sinnúmero de ventajas, porque si hablamos de Argentina, el 90% somos hijos o nietos de europeos, porque bueno, hubo en la historia algo que hizo que no existan indios, porque bueno, hubo una suerte de guerras que desapareció la clase indígena, que le quita malo en la exacerbación de la idea de patria y todo eso, que es endeble justamente porque no tenemos identidad de pertenencia, o la tenemos muy pobre y la escuela no la educa. Nadie puede encontrar la culpa del otro si no asume la suya, lo de Freud, ¿no? Y para eso el sistema pedagógico de EDUC está desenvolviendo esta tarea que están en colegios de Chile, Uruguay, en Ecuador y en Venezuela muy fuerte, inclusive a nivel universitario, para desarrollar esa idea del hombre bolivariano que en su momento quedó inconcluso. Y para eso proponemos la reingeniería, no el cambio, sino la actitud de la crisis. Sin crisis, sin miedo, no podemos crecer. Hay que instalar en nuestros hijos, instalar en nuestros alumnos, en nuestros ciudadanos, miedo, crisis, pero paralelamente a eso, tan fuerte como pueda resistir su personalidad. Los golpes que le demos en la metáfora tienen que ser tan fuertes, las caricias son vitales, con la palabra, con las manos, pero es necesario ponernos en crisis, si no, no hay crecimiento. Y esas crisis se solucionan con la estructura de la personalidad creativa, que no es genética, hay que desarrollarla para esas crisis me permitan, cuando caigo, en ese golpe que me da en mi estructura de personalidad, pueda subir tanto como me golpeé. Si yo no me golpeo, no puedo golpear. ¿Cuánta gente cree que porque es médico, abogado, ingeniero, o barrendero, o panadero, está habilitado para ser padre? Es una barbaridad. Justamente los países subdesarrollados son aquellos que no tienen jerarquía, ni la educación ni la política. Es algo que elaboramos en UNESCO, ¿no? Investigando en la aldea global. Cuando la educación y la política no tienen jerarquía, porque no está respondiendo a la ciencia pedagógica, porque la educación no es una ciencia, por eso son todas las pedagogías de todas las ciencias inherentes al hombre. Pero cuando la pedagogía y la política no tienen jerarquía y los educadores y los políticos, su desarrollo es una consecuencia. Y empezamos a ver, y soy papá, si quiero ser médico y estudio, si quiero ser abogado, ¿cómo? ¿Y por qué no estudia para ser padre? Porque eso que es un acto de amor, todo es un acto de amor, pero no alcanza. Porque todas las actividades que nos convoca, permanentemente nos preparamos para abordarla. Pero ser padre lo agotamos en lo genético. Porque en una de esas somos médicos y creemos que como somos médicos y podemos abordar lo fisiológico, lo biológico, nos habilita para, cuando lo menos importante es el soma. Las enfermedades comienzan y se desarrollan fundamentalmente acá. Lo demás, como tendencia, no se olviden que no hay más ciencias que sean axiomáticas. Las matemáticas, cuando estudiaba yo, 2 más 2 eran 4.
porque estaba el sistema métrico decimal. Ahora con la informática, todas las ciencias son tendenciosas, porque hay algunos que quieren hacer ciencia con acepción, ¿no? Y en toda ciencia que son axiomáticas se cumple el 51%. Hay hasta un 49% de situaciones de esa ciencia que no se cumple, pero es ciencia. Y los legos toman mano a ella para desvirtuar la ciencia. No hay ciencia ya en este mundo, en esta aldea global, que sea axiomática. Es toda tendencia. Y es necesario hacer escuela para padres. Para terminar con el Peter Pan, que puede ser premio Nobel en un área de la ciencia, pero es un Peter Pan. Es un adolescente, alguien que adolece. Y la adolescencia es un cáncer en la sociología. El adolescente no tiene cura, como el cáncer, hasta el 51% no tiene cura. Habrá un 49%, hasta un 49%, pero no tiene cura. Como la droga, soy especialista en adicción, no tiene cura. En el 51%, eso es lo que dice la ciencia. Habrá un 49% que se cura, pero la tendencia mayor es que no tiene cura. Y el que adolece, el inmaduro, no tiene cura sociológicamente, es inmaduro. Y cuando pone un hijo al mundo, es Peter Pan, porque no asume las etapas de comportamiento de cada etapa de vida, que es distinta de los 10 a los 20, a los 20. Es un inmaduro, aunque sea médico, abogado, ingeniero o doctor en educación. El perfeccionamiento docente. A veces nos agotamos en saber la ciencia que convocamos, pero adolecemos de la capacidad de saber que el que tiene que aprender es el otro. Yo me acuerdo como profesor de matemática, claro, el alumno decía, ¿para qué voy a estudiar logaritmo? ¿Para qué el problema de tal, el teorema de tal? Le decía, papá, el teorema de... No, ¿qué? Entonces no estudiaba, la matemática la dejaba. Pero si ese profesor le hubiera explicado al alumno que es su majestad, su cliente, o su otro por el cual es paidocentrismo y no magistro, yo soy el profesor, y le hubiera dicho que cuanto más compleja hubiera sido y fuese la resolución de ese algoritmo aritmético geométrico, más difícil, una derivada, una integral, mayor va a ser la estructura de esta zona del cerebro, que es la estructura lógica, formal y racional del ser humano. Para que cuando haga una pizza no ponga el agua y después la harina, que no limpie el piso, el techo y después el piso. La actitud racional, eso es educar, estructurar la personalidad del hombre. En lo axiológico, en lo vincular, en lo creativo y en la estupidez de la ciencia. Que no es tan estúpida mientras se instala sobre lo demás. Lo del árbol, ¿no? Por más que le ponga la calidad de un árbol, está en la calidad de los frutos de la copa del árbol. Pero si fallé en las raíces son endebles, el humus no es humus, y el tallo va a salir así, las hojas así. Y claro, después lo arreglamos con alambre, especialmente al mejor estilo de los latinoamericanos, ¿por qué no decirlo? Le ponemos después un poco de remedio, lo inflamos y... No hay problema que lo hagamos, lo malo es poner hijos al mundo. Es durísimo, porque no nos eligen. O estar frente a un aula donde los alumnos tampoco nos eligen. En cualquier nivel, ¿no? Si no se asume la responsabilidad de cuál es el rol que nos toca. Y la actitud de la formación ciudadana, que lo adelanto ahora porque no voy a tener tiempo, el tema de la formación ciudadana, donde yo hace 25 años atrás en Añembí, ante 5.000 personas, donde estaba Paulo Freire, hablé de no hacer ovejas, sino leones de los ciudadanos. No aquellos que bajan y son gregarios, ¿no? Uno de mis trabajos fue psicología del espectáculo, por qué la gente va al fútbol, pero no para un espectáculo que es bueno, sino para asumir su autoestima, para reforzar su autoestima. Y se ganamos, y uno dice, escúchame, vos jugaste. Esto me hace acordar a Freud, ¿no? Que hablaba del voyerismo, que miraba como otros hacían el amor y lo hacían como que ellos eran los protagonistas. El gregarismo. Los sismos son patológicos. Y no hablo de compartir en un espacio deportivo y disfrutar de un espectáculo como una obra, un teatro, una obra de arte que se observa, sino aquel que necesita de lo que otros hacen en su epopeya para hacer suyo eso que se llama autoestima. Y si yo no me quiero, no puedo querer.
Si le pido acá a Jesús que me dé 10 millones, 1.000 millones de dólares, no, si no, seguro me lo da. 1.000 millones de dólares, si no lo tengo. Y si no se amase, no me podría amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Eso se llama autoestima. Y el que no se ama, fracasa en todo. Porque estructuralmente, de las neurociencias, estaría vacío de posibilidades de hacerlo. Y por otro lado, la formación política. Si uno empieza a relevar lo que pasa en la política de los países desarrollados o subdesarrollados, que es donde más se ve, cualquiera es político. ¿De qué vale, por ejemplo, la universidad que yo dirijo tiene ciencias políticas? No sé cuántos alumnos hay, pero... Ahora, ¿cómo puede ser que yo para operarme el corazón tengo que buscar un médico, cirujano, cardiocirujano? Y de último, ¿cuánto puede sanar o matar un médico a lo largo de su vida? 1.000 personas, 2.000, 3.000 personas, una barbaridad. Puede sanar o matar. En toda una vida, un político de una autonomía, levantando el dedo, se queda con 50 millones de habitantes. Epa. ¿Cómo puede ser que no hay evaluaciones éticas, no hay evaluaciones morales? Como tendencia hablo, no que estoy llevando esto a ninguna. No hay evaluaciones. Por ejemplo, las 8.000 personas que están en la fundación nuestra, se le hace un total relevamiento de sus condiciones. Y después, si limpia los inodoros, evaluamos que sepa limpiar inodoros. Pero nadie evalúa a ver si alguien conoce lo que es el bien común. O si está preparado para gestar el bien común, cuál es el objetivo de la política. Y ahí viene el problema. Por eso Harvard, Stanford y todas esas universidades pueden venir de cualquier profesión de grado, pero después se tiene que especializar en docencia, en educación, en pedagogía, porque hay que estructurar la personalidad de ese hijo, de ese niño, de ese puber, de ese adolescente, de ese adulto, de ese profesional. Habría que hacer formación política del ciudadano y del... Bueno, lo demás lo voy a pasar más rápido porque ya me quedan 4 minutos. Igual voy a estar hasta las 7 de la tarde que cerramos con Jesús el Congreso, a disposición de ustedes. Voy a estar aquí. Aprender a pensar críticamente, porque a veces pensamos, pero no somos críticos, y sin crisis no hay, ahí viene la excelencia, porque uno dice, educamos para la excelencia y hacer las cosas lo mejor que se puede. Sí, pero no alcanza esa definición. La excelencia es un training, que ahora después lo van a ver. También todo esto está acá, lo pueden sacar, hay un PowerPoint. Reflexionar creativamente, porque si no, no crezco. ¿Qué es educar? Y si estamos en la estupidez de la ciencia, creyendo que eso es educar, nos equivocamos. No alcanza. No alcanza. Ya aclaré por qué digo la estupidez de la ciencia. Cuando no se instala sobre... como el árbol, ¿no? Si las raíces son endebles, no hay humus. Y claro, lo endógeno, que es lo más importante, lo que está debajo de la tierra. Ahora, cuando los valores, que es la raíz, y el humus, el medio, el hogar, es fuerte, ese árbol nace derecho, las ramas, y la calidad de los frutos. No es casual. Tuve suerte, la suerte en la ruleta, o en el bingo, no sé cómo se llama acá. Suerte no, el que habla de suerte es un mediocre. No hay suerte. Ahora, no, pero una de esas, de los 6.500 millones de habitantes, hay alguien que encontró una bolsa de dinero. Igual es un pobre infeliz porque el dinero debe ser un medio, no un fin, si no entramos en el avaro Molière, ¿no? El dinero nos da la felicidad, ayuda mucho. Por eso justificamos el lucro en la educación. ¡Epa! No me van a dejar salir. ¿Cómo? Así que yo hablo de Gropapé, que no sé cómo se llama el argentino este, que hace soja o algo así como... A ver, ¿hay alguien que me ayude con ¿cómo? Brocopatel. Y está el hombre, hace soja. La dignidad de hacer soja. Está el otro, no sé, Ratazzi, italiano como yo, porque tengo la doble nacionalidad. Pero hace los Fiat, hace coches. Nosotros hacemos, formamos, estructuramos personalidades humanas. Formamos hombres. ¿Cómo es legítimo que esos señores ganen dinero como medio
Yo estoy orgulloso, yo tengo mucho dinero. Soy millonario. Y vendo educación. Y nadie, en todos estos años, y son muchas décadas, me ha podido decir con fundamento que lo que hago no es mejor que lo que hacen ellos. Estructuro personalidades humanas. Y necesito ganar mucho dinero para tener mejores propuestas, mejores docentes, mejores infraestructuras. Como Gropatel, y Cristiano Anastacio no necesita para hacer cosas. Entonces terminemos con la hipocresía, con la mentira, que la educación es lo más importante y tenemos al docente en peores condiciones de formación, de retribución. Dentro, por supuesto, no alcanza con el dinero. En países como Argentina no se duplicó, triplicó, pero la educación cada vez más peor. No es cuestión de dinero, sino cómo se administra. Y un alumno en la enseñanza privada le cuesta al Estado del 40 al 60% al 100%, perdón, de lo que le cuesta al Estado en esa obligación indelegable de asegurar la educación. Pero como lo tiene Agropapatel haciendo soja, ¿por qué no convoca a los ciudadanos para que hagan educación? Porque lo de Finlandia es válido, porque Finlandia es un país relativamente pequeño en población, hay una raíz en el propio clima, la propia cultura instalada en esa realidad, hace que la disciplina, el orden. Vaya usted a Finlandia y tiene un papel en el suelo. Lo agarran de las orejas. Vean cómo lo que vimos ahí, el orden, y en educación, lo más importante es el medio. En Suiza se hacen suizos, en un chiquero se hacen chanchos y en el País de la Maravilla se hacen alicias. En educación lo más importante es el medio, donde la persona y el mensaje de la persona, por supuesto, es parte del medio, ¿no? Pero bueno, está el tema de encontrar esos valores, saber lo que es la educación en la persona social es instalar todo esto. En el eclecticismo, el equilibrio dinámico de pensar como hombre de acción y actuar como hombre pensante, a veces nos quedamos en el topos urano y no echamos cable a tierra, o nos quedamos en el cable a tierra, hacemos, pero no pensamos. El eclecticismo es una línea del pensamiento dinámico, un equilibrio dinámico. Lo perfecto está de arriba. Saber qué es educación. Y tener claro, ojo a la imbecilidad de la ciencia. Y usted, ¿cómo se habla? No, soy doctor en educación, en filosofía, en psicología. La imbecilidad de la ciencia, que es imbécil cuando no está instalada sobre valores, vínculos, que es la persona social. Porque los valores, ¿qué es? La persona individual. Todo esto, lo que tengo aquí dentro, esa es la personalidad individual, el endógeno. La personalidad social, los vínculos, ¿cómo me vinculo? Esto es una ciencia, la vinculación. Aquel que elige toda su vida gente al lado que le da sombra. Y pues dice, mira cómo me apagué, pero lo elegiste vos porque no te educaron vincularmente. La creatividad, porque la máquina supera al hombre. Un médico, un abogado. En África ya hay, estamos instalándonos en Angola, ya hay máquinas, robots, que son médicos y abogados, porque están tan limitados en un montón de situaciones ya genéticas por la mala alimentación, por las enfermedades, que hay médicos. Cargan la enfermedad, cargan el tratamiento y cargan cómo tienen que tratarlo, o la justicia como eje de una democracia. Cargan abogados. Entonces, la mayor cantidad de discapacitados sociales en la aldea global son profesionales. En una de esas con medalla de oro de una universidad que ha sido enciclopedista. ¿Qué es como proceso? Enseñarle a mi hijo, a mi alumno, a que aprenda a aprender per se y a emprender. Ahí viene la parte espiritual, para no tomar lo religioso. Cuando el que hace es emprendedor tomando un vaso de agua o haciendo sus necesidades orinando, es creativo para esos versos movilizadores, es creativo haciendo un cuento a la luna. El que es desordenado en todo, en su mesita de luz, en su vida, como tendencia.
como tendencia. Esto se cumple en el 51% seguro, porque es ciencia. Y no es que tú hoy no nació desordenado, no, nació ordenado porque no fui padre, no fui madre. No me diga esto, que soy ministro de... Ey. La ciencia no es opinable, el que opina sobre la ciencia es un necio. La ciencia es objetiva. Y la puedo modificar con el método científico cuanticualificado, porque también UNESCO dice que hay una gran cantidad de libros que son pasquines, porque no responden a la medición y a los cánones que mide el requerimiento científico. Pero bueno, ya me pasé. Bueno, lo importante, la idea de premios y castigos, de límites, no confundir autoridad con autoritarismo. Si yo no tengo autoridad para padre, no tengo que tener hijos, por eso los países escandinavos tienen muy baja natalidad, porque son conscientes. Hacen el amor 3 veces por segundo, pero antes de tener un hijo, estoy formado yo para ser papá, para ser mamá, voy a poder darle a mi hijo que no me eligió lo que requiere para ser libre y feliz. Por eso son desarrollados los escandinavos. Están educados. Pero si no sabemos lo que es educación, y claro, nos confundimos y después creemos que es casual el subdesarrollo. Y autoridad, si yo no tengo autoridad de padre, no, yo soy amigo de mis hijos, soy un delincuente como padre. ¿Cómo voy a ser amigo? Mi hijo tengo que ser padre. ¿Cómo amigo? Amigo con el amigo. ¿Cómo? Bueno, pero ahí viene la autoridad. ¿Qué es la autoridad del rol? Definir bien el rol y tener pertinencia para ejercerlo. Yo para hacer una operación de cardiovascular tengo que saber cómo abro al hombre, lo abro aquí. A veces lo ven en el hospital de la universidad, a mí no me gusta, bueno, por eso no soy médico. Pero claro, puedo tener claro la definición del rol, pero si no tengo pertinencia, no tengo autoridad. Ojo con eso, hay que tener autoridad de padre, autoridad de amante, autoridad de docente, autoridad de investigador, autoridad de pizzero, de hacer una pizza. Bueno, si no tengo, ya fin, se terminó. Bueno, yo quisiera que todo esto lo encuentren ustedes y vean las variables. Yo le pedí que hicieran una copia de esto, no sé si habrán tenido tiempo, pero quedó, bueno, o sea que de alguna forma todos estos aspectos van a ser tomados y desarrollados de forma tal de que encontrar un promedio mejor de nuestras realidades y especialmente esa idea de escuela maternal más importante que la universidad. La escuela maternal es mucho más importante que una universidad porque forma la estructura de personalidad. En los 5 años ya está ese hijo desarrollado, como tendencia. La universidad puede dotar, debe seguir formándose la personalidad en la universidad, con la ciencia. Pero es mucho más importante la escuela maternal que la universidad. Y bueno, todo esto lleva, quiero llegar al final del epílogo de la propuesta, que las grandes, cuando hice el doctorado en filosofía, lo hice tomando mucho la filosofía oriental, decía Kioto que las grandes obras de las instituciones, por eso no tienen tanto espíritu y la educación sin espíritu es vacía, las grandes obras de instituciones las sueñan los santos locos. Santos locos, hay que ser locos, pero santos, bueno, porque hay locos malos. La realizan los luchadores natos, hay gente que se ha quedado en la contemplación del topo surano y no echa cable a tierra. La realizan los luchadores natos, los emprendedores, por eso el emprendedor, aprender y a emprender, así hay que educar al hijo y al alumno. La disfrutan los felices cuerdos, porque hay gente que piensa y hace muy bien las cosas, pero no tiene la cordura de la felicidad, y hasta Cristo, yo soy católico, decía que en esta vida terrena teníamos derecho a ser felices. Y termina, y la critican los inútiles crónicos, porque en una sociedad siempre está el que evidentemente destroza y trata de anular al otro que no puede alcanzar. Es humano, matar, robar, violar, es humano, pero es incorrecto, ¿no es cierto? Y termino con esto, en la vida, es muy de Van Eyck, la belleza y la juventud atraen, pero la estructura de la personalidad que caracteriza la educación enamora toda la vida, durante toda la vida. Eso es lo que queda. Muchas gracias.